Ya estamos con los siguientes invitados. Me refiero al doctor Oscar Cluset, el consejero del Colegio Médico del Uruguay, y con el doctor Raúl Lombardi, coordinador de la Comisión Asesora de Bioética del Colegio Médico del Uruguay. Gracias a los dos por el tiempo, por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, la semana pasada tuvieron un encuentro muy importante en el Parlamento, en donde, bueno, trataron tres temas que son fundamentales para ustedes en este momento, también para la población en general. Dos proyectos de ley y un anteproyecto vinculado con, bueno, el colegio médico puntualmente, ¿verdad? Nosotros con Raúl nos pareció que invitar a una persona como la que vino en la ocasión, un profesor de Derecho Comparado y Ética de Santiago de Chile, era muy pertinente en la medida en que podía analizar los proyectos, hacer Derecho Comparado con otras propuestas similares y hacer avanzar los aspectos conceptuales, algunas cosas que estaban incongruentes y que podían mejorar de la propia redacción de los proyectos. Y en ese sentido consideramos, muy brevemente, el proyecto de Comisión Nacional de Bioética que se inició en el Parlamento a fines del año pasado, que pretende dotar al país de un instrumento nacido a nivel legislativo en cuanto a su origen, con presupuesto legislativo, pero en definitiva puesto al servicio de no solo de los poderes del Estado, sino de toda entidad que crea necesario obtener por ese mecanismo recomendaciones sobre problemas éticos. El segundo es un anteproyecto de reforma de la ley del colegio médico que pretende superar algunos problemas que desde el origen la ley evidenciaba, desde el origen allá en el año 11-12, la ley evidenciaba y que había que corregir. Ahora se ha vuelto más perentorio y necesitamos avanzar en ese sentido. Y por último, en un proyecto que ya está muy avanzado porque fue aprobado en diputado, me refiero a la ley de eutanasia, que ya pasó al Senado, que ha experimentado importantes cambios y mejoras desde el punto de vista de los derechos de las personas y desde el punto de vista de las garantías en su forma de llevarlo a cabo, de manera tal que contamos además con la participación de los parlamentarios involucrados en los proyectos que trabajaron junto con nosotros de una manera que vale la pena destacar. Durante esos días se hicieron discusiones públicas, los parlamentarios participaron y hubo expertos como paneles de respuesta a lo que el invitado extranjero venía a exponer. Bien. Consideramos que fue muy positivo el salto. Con respecto a las conclusiones que pudieron sacar de los tres proyectos, a nivel de titulares, en cada uno, obviamente el de la eutanasia es un poco el que está más arriba de la mesa públicamente, porque fue de lo que hemos hablado casi que a fines del año pasado, pero en cuanto a los tres proyectos, ¿algún titular en cuanto a las conclusiones que les dejó? Bueno, recién el doctor Cluset decía algo que creo que es muy importante, porque fue una instancia con una característica un poco original. Es decir, los parlamentarios que están trabajando estos proyectos en las respectivas comisiones recibieron la opinión de un experto de afuera que leyó, por supuesto, conocía muy bien los proyectos y con su experiencia él hizo aportes muy relevantes. Una dinámica distinta a la habitual. Generalmente las comisiones del Parlamento reciben delegaciones, reciben opiniones, pero no tienen un experto que les aporte su experiencia. Eso fue un elemento creo que vale la pena resaltar. Y bueno, yo creo que como titulares, en cuanto a la Comisión Nacional de Bioética, quedó claro que es necesaria y que hay que caminar hacia ella, ¿verdad? Y en ese sentido está trabajando el Parlamento. Bueno, el tema de eutanasia, como se decía recién, está avanzado. Es un tema que nunca está libre de polémica y de controversia. Y lo otro, si bien parecería un tema interno del colegio, no lo es, porque la actualización de la ley, que es absolutamente necesaria, lo mejora como herramienta
entonces su función que cumple hacia el profesional médico y hacia a la sociedad también se va a ver beneficiada. Bien, hablemos un poco del proyecto de eutanasia, que también es el que ha generado mayor impacto a nivel público. Tú hablabas recién de las garantías también para los médicos. ¿Consideran que están abarcadas en este proyecto que ya ha tenido, como bien señalabas, algunas modificaciones? Bueno, siempre es posible incrementar el marco de garantías en algo que se refiere a la vida y la muerte. Exacto. Pero nuestra postura como colegio fue ir tratando de reforzar al máximo esas garantías. Y eso hace referencia tanto a la indicación del procedimiento como a los órganos de revisión que lo hagan antes o después de decidido el procedimiento. Y también se entrelazaba muchísimo con el tema de la provisión de cuidados paliativos. ¿Por qué se entrelazaba? Porque en realidad la persona que pide la eutanasia en general se supone que tiene que estar sometida a un sufrimiento intolerable y el sufrimiento intolerable de alguna manera es un terreno apropiado para la realización de cuidados paliativos. Si después de los cuidados paliativos dados en la provisión suficiente y oportuna persiste el sufrimiento insoportable, se justifica plenamente la solicitud de eutanasia. Entonces nosotros tenemos un país, hay que decirlo con gran claridad, que no tiene una distribución equitativa de los cuidados paliativos en su territorio, que están todavía en proceso de desarrollo y por lo tanto es un aspecto que necesariamente se vincula con la aplicación de esta ley. Bueno, se señala que la cobertura es de un 50-60%, no sé ni si se alcanza. Sí, alrededor de un 60%, con una distribución muy desigual en cuanto al territorio. El territorio nacional, claro. Un aspecto además, el tema de la eutanasia. Recuerdo que cuando se comenzó a discutir sobre esta situación estaba el aspecto ético, ¿no?, puesto arriba de la mesa para los profesionales médicos sobre todo, que bueno, no entendían que no estaban al 100% de las garantías porque pese a un artículo que estaba allí que modificaba cierta cuestión, había una norma ética a nivel de la medicina global que no se podía cambiar y que es vigente para Uruguay. ¿En qué está esa situación? Sí, a ver, el Colegio Médico no tiene una postura con respecto a este proyecto de ley, ¿verdad? Pero sí en el Código de Ética vigente hay un artículo que dice que la eutanasia es contraria a la ética médica. Sí. Efectivamente. Eso naturalmente genera un punto de conflicto muy importante en cuanto al avance de este proyecto de ley que ha motivado consultas y opiniones de constitucionalistas, de expertos en el terreno jurídico, porque hay un punto de conflicto. Digamos, en la hipótesis de que se camine hacia la aprobación, allí hay un problema de cómo, si bien una ley deroga la anterior, hay un mecanismo de cómo se modifica el código de ética que es especial y debería cumplirse. Entonces ahí no hago más que relatar o dibujar un poco alguno del problema, claro, porque para es tema entenderlo un poco. O sea, el pero es conflicto sigue estando, ¿no? El conflicto no se sigue modifica estando. a pesar de la modificación de la redundancia que se le puede hacer a la ley. Exacto, Bien. exacto. sigue Porque un estando. punto central es, está bien que una ley modifica otra y nuestro código de ética es ley, Claro. cosa que está en discusión, Claro. porque en la mayoría de los países no lo es, se aplica perfectamente y nosotros, los médicos del país, querríamos caminar hacia un código de ética que lo dejara en manos del propio colegio médico, tanto en la etapa de elaboración y discusión como de aprobación plebiscitaria. Y si se llegase a aprobar esta ley antes de esta modificación, ¿qué pasa? Bueno, hay varias Hay que hipótesis. preguntarle a los juristas cómo se La hemos resuelve eso. examinado con los juristas, Sí. hay un marco grande de posibilidades o de hipótesis, pero fundamentalmente lo que no queremos evitar es que el médico que una vez aprobado el proyecto haya determinado que lo mejor para ese enfermo es la eutanasia como procedimiento, por las convicciones que fueren y por los datos clínicos que fuera a recabar. Sí, y con el pedido del paciente, Con el claro. pedido por supuesto. reiterado del paciente Sí. ante un sufrimiento insoportable, se puede llegar a una instancia en la cual está exonerado de toda responsabilidad en el plano penal y civil, pero no en el plano ético, porque persiste un código que condena esa Eso. situación.
Eso crearía dificultades reales. Tanto le crearía dificultades reales al médico, que puede ampararse y está protegido en la objeción de conciencia, pero también le crearía una repercusión importante al propio Estado, que tiene que ser garante de la aplicación de las leyes. Exacto. Y el Estado podría decir, me veo ante una situación en la cual los médicos, por el temor a la consecuencia ética, no aplican una ley de la nación. Eso es algo que sería deseable poder superar. ¿Y los legisladores que están llevando a cabo este proyecto entienden esta situación Perfectamente. y Sí, sí. de alguna forma están intentando contemplarla o modificarla? Perfectamente, y están tratando o trataron, hasta que salió de diputados, de modificarla en algunos de los sentidos que se le fueron indicando por las sucesivas delegaciones que fuimos pasando por la Comisión de Salud del Parlamento, donde estaba esto, la Comisión de Salud de Diputados. Pero bueno, era importante discutir este tema, era importante discutirlo con expertos juristas, y yo sobre todo quiero recalcar, era importante llevar a la población este tipo de discusiones, porque nos parece, así lo dijimos en más de una ocasión en la reunión, nos parece una forma de construir ciudadanía. Con respecto al aspecto penal que está incluido en el proyecto de ley, que creo que está en discusión, la presentación de la Fiscalía en caso de que no se cumplan todos los procesos, el debido proceso, digamos, de la eutanasia, ¿qué opinión les merece que esté incluida la posibilidad de que algún médico, en caso de que lo haga incorrectamente el procedimiento, pueda ser juzgado penalmente? Acá hay un problema importante y no bien resuelto a nivel mundial, porque es fácil de entender que tiene que haber una manera de control de que el procedimiento fue el adecuado. Y naturalmente que debería ser antes, ¿verdad? Hay toda una serie, un procedimiento que está bien detallado, de pasos, de plazos, de tiempos y razones que justifiquen la medida, ¿verdad? Puede no cumplirse alguno de estos requisitos y entonces hay comisiones de revisión que evalúan. El problema es que si se hace antes, que es el momento adecuado, eso, la realidad de otros países lo muestra, prolonga el tiempo. Y para la persona que está en una situación intolerable, que pasen días y semanas, es una situación, digamos, es un perjuicio mayor que se le agrega. Entonces en muchos lugares se hace la revisión después, pero después ya, digamos, no hay vuelta con un atrás. valor testimonial. Claro. Entonces es un punto no bien resuelto en ningún lado del mundo por ese tema, ¿verdad? Bien. Pero nosotros tenemos, perdón Paulita, tenemos la oportunidad, digamos, porque el proyecto todavía no está sí. aprobado, Sí, sí. tiene media sanción. Sí. En ese sentido se está buscando implementar estas modificaciones y efectivamente los escuchan. ¿Hay una recepción en ese sentido? No se escuchan. El problema es que toda ley es consecuencia de una serie de acuerdos, y en los acuerdos a veces todo lo que se quiere hacer, nos hemos dado cuenta, no se puede realizar. Pero nosotros hemos dicho este tipo de argumentos, los hemos manejado frente a los parlamentarios han recibido este planteo con total respeto, y nos consta que han tratado de hacer algo. Al día de hoy no hay revisión previa al acto. Bien. Quiero que quede claro. Bien, no hay revisión previa al acto. Ahora, Es posterior. es posterior. Ahora, tú mencionabas también recién la objeción de conciencia, que que es algo que es un derecho que tienen todos los médicos, de abstenerse a determinadas prácticas. En su momento estuvo muy en el tapete con el aborto, luego se generó como una mayor flexibilidad y se logró que un montón de gente que tenía resistencia lo practicara. ¿Cómo ustedes lo sienten en la interna? ¿Hay resistencia con respecto a la eutanasia por parte de los médicos uruguayos? Yo no podríamos decir con seriedad, los dos que hemos tratado de estudiar este problema lo mejor posible, no podríamos decir cuál es la situación. Probablemente haya, como en todos los colectivos donde el tema se ha llevado, usted lo decía, ha resultado que divide aguas. Sí, sí. Si divide más agua de un costado que del otro, es secundario. Son dos grandes masas las que se separan. Y en realidad lo que ha de alguna manera inclinado la balanza ha sido tratar o considerar a la petición de muerte como un derecho de la persona. Bien. Eso es lo que ha hecho avanzar el proyecto. Claro. La persona de Chile que vino es especialista en ese sentido. ¿Qué
repercusión o qué fue lo que dijo con respecto al proyecto de eutanasia de nuestro país. ¿Cuáles son esas incongruencias que planteó, si es que planteó? Él estuvo muy de acuerdo con nosotros, tanto en la revisión previa como en la necesidad de tener una distribución equitativa y uniforme de cuidados paliativos en el país, cosa que realmente la eutanasia fuera una suerte de último recurso ante sufrimiento intolerable. Él proviene de un país que está discutiendo este proyecto, que no lo tiene aprobado, que tiene diferencias con el nuestro, pero de alguna manera se alineó con nosotros en cuanto a que el pensamiento dominante debiera ser tratar de ofrecer garantías a las personas que van a recurrir esto, por un lado, a la sociedad que ve que hay un derecho que se está respetando efectivamente, y a los médicos que tienen que tener la tranquilidad de que van a poder realizar este procedimiento frente a indicaciones bien concretas y usando eventualmente del recurso de la objeción de conciencia si choca con sus valores. Claro, se lo preguntaba también lo de la objeción de conciencia, teniendo en cuenta que en su momento se acuerdan que se dio una situación en el departamento de Salto, en donde allí, bueno, no se podían practicar abortos porque la mayoría de los médicos no estaban de acuerdo con esta práctica, entonces ahí también se generaba una situación compleja que tenía que atenderse a nivel gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esta situación se vuelve a repetir con la eutanasia y se genera esa disparidad a nivel nacional, ¿no? Y es probable que sea mayor, porque de alguna manera la interrupción voluntaria del embarazo, a nivel, digamos, de la profesión, es más comprendida y aceptada. Quizás hay, por supuesto, objetores, pero esto es una opinión personal. Yo creo que es mucho más difícil, ¿verdad? Que los médicos practiquen la eutanasia de la misma forma que pueden sí practicar la interrupción del embarazo. Que además desde el punto de vista de la instrumentación hay una enorme diferencia. Pues prácticamente en la interrupción voluntaria la participación del médico no es instrumental. Entonces, ese es un punto, sin duda, como ustedes plantean, que abre muchas interrogantes. Y con respecto al aspecto de que, bueno, tanto la interrupción involuntaria del embarazo como la eutanasia surgen también de problemas que están ya arriba de la mesa y que se solicitan incluso en la práctica habitual, ¿no? Que muchas veces la problemática surge porque ya efectivamente está pasando en la sociedad. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a la eutanasia? Hay algunos que piensan que esto definitivamente no pasa y otros que piensan que sí. ¿Cuál es la postura del Colegio Médico? Como le decíamos al principio, debido a la división que naturalmente sabemos que existe, el Colegio Médico no ha definido una posición como organismo. Porque si lo hiciéramos, estaríamos pasándole por arriba a prácticamente una mitad del pensamiento de los colegiados. Por eso es que eligió transitar una corriente de asegurar mecanismos de protección, de forma que no le podemos decir, porque no lo sabemos, cómo está dividido. Sí sabemos que está dividido y en consecuencia nos reafirmamos en la necesidad de dotar esto de las debidas garantías y lógicamente cuando la ley esté aprobada de procurar su adecuado cumplimiento. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, fue un gusto recibirlos. Bueno, lo que creo que nos queda claro a todos es que esto requiere otra vuelta de tuerca, ¿no? Requiere, bueno, primero una mayor discusión en profundidad, rever, bueno, absolutamente todo para generar las mayores garantías para pacientes como para médicos y, bueno, y también la extensión de los cuidados paliativos, que en eso creo que hay unanimidad, ¿no? Sí. Entre los propios propulsores, legisladores propulsores de la eutanasia, hay unanimidad respecto a la prioridad de los cuidados paliativos. Gracias por el tiempo, fue un gusto recibirlos. Gracias a ustedes.